Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, auditores y auditoras. Bienvenidos al tercer capítulo de Otra Cosa es con Historia, ya en esta segunda temporada. Este va a ser un capítulo bastante especial, donde vamos a estar hablando de uno de los cargos que más se ha discutido en el último tiempo como figura política, institucional y también personal muchas veces, que es el presidencialismo. Bueno, y como saben, en este capítulo la idea es poder comprender y analizar, no, estamos en una clase, ¿no? Comprender y analizar todo el proceso del presidencialismo en Chile. La idea es poder entender cómo llegamos a tener una figura, un presidente de la República con bastante poder, a diferencia de otros sistemas republicanos democráticos, y también ver cómo detrás de todo ese modelo hay una cultura política y una cultura del cómo hacer las cosas en relación a la economía, a la sociedad, a la política también, que va marcando el carácter de este presidencialismo que hoy en día, en el siglo XXI, está bastante criticado y está generando bastante escozor en la gente que muchas veces exige una mayor horizontalidad en la política, una mayor participación también, delegando o desconcentrando todos esos poderes que hoy en día se concentran y se centralizan en una pura persona como el presidente de la República. Sí, vamos a hacer un recorrido bien interesante. Vamos a aprender harto. Hoy día, de verdad, es como casi un objetivo de una clase. Está bien entretenido. Tenemos harto cagüín también de la historia ahí, del Comidillo, presidencialismo. Pero un puntito, chismografía, como decía mi claro. profesor. Pero ahí un puntito lo que decía el Beto. Esta crítica al presidencialismo surge en los países donde el poder político es muy vertical. Porque, por ejemplo, en Bolivia el presidencialismo no está en cuestión. ¿Cachai? Porque el En Rusia tampoco. presidencialismo, claro, el presidencialismo en Bolivia es representativo en realidad. En Uruguay, yo no sé si profundamente se está cuestionando el presidencialismo, ¿cachai? Sino que es donde el poder está demasiado verticalizado, porque la gente, como decías tú, está buscando esta horizontalidad y una representación mucho más real. Ahora, vamos a hacer este recorrido de origen, desarrollo, crisis, y en el fondo una proyección también de lo que se viene con el Sí, me presidencialismo. gusta, me gusta. Apruebo, me gusta. Y claro, como dices tú, Javier, todo el surgimiento de los sistemas políticos, como, bueno, lo revisamos bastante en el capítulo de la ciudadanía, que fue el capítulo piloto de este podcast, de cómo todos los sistemas políticos que existen en el mundo están basados en una cultura política, ¿cierto? Se centran en cómo en esa sociedad, desde que se arraiga en un territorio y se desarrolla socialmente, empieza a establecer formas de vincularse, ¿cierto? Y formas de elegir a su representante o formas en las que opera el poder. Y claro, en el caso de Chile, eso también tiene un antecedente, ¿cierto? Por algo en Chile históricamente ha sido un país presidencialista, porque todo ese presidencialismo también se ha basado en una cultura política que viene de la colonia, ¿cierto? En el caso de Chile, hay una cultura política asociada al cargo presidente que se basa en toda esta tradición política que existía en la colonia de concentrar el poder en una persona, que era la figura de los reyes, ¿cierto? Recuerden que a Chile, bueno, a Latinoamérica, lo conquista el Imperio Español, ¿cierto? Despliega todo un sistema político en Latinoamérica de esos momentos. Y claro, ahí estaba, en ese despliegue, estaba obviamente la figura del rey, ¿cierto? Que estaba, y aparte no estaba el rey en Latinoamérica, estaba en España, el bueno. O sea, mandaba de lejos, ¿cierto? Mandaba incluso desde la sombra, ¿cierto? Desde Right. otro lugar que tú no veías al rey, estaba en otro lado. Y aparte de eso existía también la figura del virrey, que concentraba amplias atribuciones, amplias facultades para poder hacer y deshacer en esta provincia. Y también durante la colonia se va construyendo la figura del terrateniente, ¿cierto? Que es esta persona que está a cargo de las grandes haciendas, ¿cierto? Y las grandes mercedes de tierra y también de indígenas en esa época, que concentra también mucho poder. O sea, tenemos figuras individuales, digamos, que concentran mucho poder en el caso de Chile, y eso también se traspasa a Chile cuando alcanza la independencia. ¿Y en qué sentido se traspasa? Se traspasa en que, bueno, cuando a ti te dicen, ya, eres independiente, ya como que lograste la independencia, ¿y cómo vas a gobernar? Bueno, dice, bueno, nunca he gobernado, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que hacía, lo que conozco, ¿cierto? Voy a desplegar lo que sé hacer o lo que conozco frente a esa cosa. Es lo mismo cuando, por ejemplo, no sé, un papá, no sé, digamos que tiene mucha plata y le compra un departamento a un hijo, ya anda a irte solo, ya, sale de aquí, me cabreaste, chao, ¿cierto? Y puede ser más o menos lo que pasó con España, ¿cierto? Ya me cabrearon, ya, chao. Y esa persona se va a ir al departamento, pero ¿cómo va a cocinar? ¿Cómo va a ordenar los muebles? ¿Dónde va a dejar las cosas de la despensa? Se va a organizar como se organizaba en su casa, ¿cierto?
Eso es lo que pasa. Yo hasta el día de hoy tengo que llamar a mi mamá. Mamá, los porotos, ¿cuánto rato se remojan? Es que no me acuerdo. Mamá, ¿Cómo sé si el mamá. pollo ya está cocido? No tengo idea. Yo sigo llamando a mi autoridad. Pero la mamá sabe, ¿cierto? Y uno se queda con eso. Entonces acá pasa un poco lo mismo. O sea, cuando Chile alcanza la independencia, toda esa forma de organizar el Estado también sigue con el vicio colonial de concentrar el poder en una pura persona, y ahí se empieza a fraguar, en el caso de Chile, diversas fórmulas que establecen la concentración del poder en una pura persona, ¿cierto? Y ahí aparece esta primera figura relevante, que es como un protopresidente, o es como el germen del presidencialismo, que sería la figura del director supremo, ¿cierto? Que también me acuerdo que lo hablamos en un capítulo, pero la figura del director supremo es una mezcla entre rey y presidente de la República, ¿cierto? Claro. Porque es un cargo político, ¿cierto? Pero que tiene amplias atribuciones, ¿cierto? Y también ahí, habilosamente, no se cuadra ni con el modelo francés ni con el modelo inglés, ni con el modelo semipresidencial del primer ministro, ni con el modelo francés del presidente de la República, para no generar conflictos en todo este conflicto internacional que existía en el mundo en esa época. Es bien astuta la cosa, pero claro, refleja automáticamente toda esa tradición colonial del poder. Y bueno, y desde sus primeros momentos tiene bastante problemas. De hecho, recuerden que O'Higgins al final termina saliendo, dimite, ¿cierto?, el año 1827 del poder, pero al final lo echan cagando a O'Higgins. También lo explicaba en un capítulo, y al final las provincias de Concepción, de Coquimbo, lo fuerzan a salir. Le dicen, Sí. usted ha abusado tanto de su poder en estos años que usted sale o lo sacamos, o vamos con los ejércitos que ya estaban marchando de Santiago y lo sacamos del cargo, ¿cierto? O sea, el exceso de poder o la concentración del poder desde los inicios de la República fue un problema para Chile, ¿cierto? Y eso se fue reproduciendo más adelante en todo este proceso que conocemos como los ensayos constitucionales. Ahí, bueno, Chile pasa o transita por algunos sucesos liberales, algunos atisbos de federalismo también, pero se sigue concentrando esa figura en la figura del presidente, ¿cierto? Y de eso lo van a demostrar también todos los gobiernos conservadores que suceden después. Y ahí también se hace una unión, en el caso de Chile, bastante obvia, que sería esta unión de el poder individualizado en alguien, en un cargo, en un presidente, en un director supremo, y que también era una figura militar, ¿cierto? Que los primeros presidentes de Chile van a ser figuras militares relevantes, de Blanco Encalada, pasando por, bueno, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes también, y recién en Manuel Montt se va a romper esa figura militar y va a pasar a la figura de un abogado. Pero claro, en todos esos procesos de los gobiernos de los decenios, ahí también se crea también o se refuerza a través de una constitución toda una cultura política vinculada al presidencialismo. Claro, ahí como decís tú, esta visión de un director supremo y luego un presidente autoritario responde también a que, como decías tú, este joven de 18 años que está viviendo solo, Claro, pelado. tiene que mantener su economía, en el fondo, es como recuperarse de la economía de la guerra, y cómo mantengo eso con orden. Entonces, ¿quiénes son ordenados? Los militares son ordenados, es como dijeron, tenemos que poner tipos que sean autoritarios, porque en el fondo es la manera de ir regulando esto. Y cuando pusieron a un militar que no era tan autoritario, era más bien demócrata, Ramón Freire, tenía un tipo que a la élite no le gustó tanto, porque claro, empezó a quitarle este poder a la élite económica, y dijeron, oye, te habíamos puesto ahí por una razón y me salís con otra cuestión, ¿cachai? Entonces como empiezan a frenar esos proyectos, hasta que se termina instalando ya en la Constitución de 1833 un presidencialismo, pero así puro. No hay duda de que ese es un gobierno presidencial. Bélico, y ahí de la intenso, mano. Tóxico. De la mano, tóxico completamente. Tóxico, de hecho, no revisaban el celular, pero pasaban ahí revisando por las casas, que estén rezando, que todo, pero regulado, pues, bueno. ¿Está rezando, señora? ¿No está rezando? Ya. Salga de ahí, salga. Real tóxico. De la mano de un personaje que no sé si se ganó, pero ya está ahí su estatua en la plaza de la Constitución, don Diego Portales. No es que se esté reviviendo la historia, jamás diría eso. Sin embargo, tenemos un tipo que viene del mundo de los negocios y que se empieza a instalar lentamente, muy por debajo, desde las sombras, se empieza a instalar en el poder don Diego Portales. En el segundo piso de la moneda. En el segundo piso de la moneda, claro. Muy ligado también. Cualquier coincidencia es absoluta coincidencia. Sí, no, para nada, no hemos querido hacer nada acá, es la historia. Quiero leer algunos fragmentos de la carta porque él dice cómo tiene que ser el gobierno, pero su carta es muy chistosa. Se la manda a SEA, su socio, se la manda desde Lima, y parte la carta diciendo: a mí las cosas políticas no me interesan. Pasa el tiempo,
pasa el tiempo en la carta y después dice, la república es el sistema que hay que adoptar. O sea, un tipo que dice que la política no le interesa, habló de democracia, habló de la monarquía, habló de esto, y más encima dice, mira, la república es el sistema que hay que adoptar. Tiene que ser un gobierno. Dale. A mí no me interesa el fútbol, pero con lo cual vale callampa. Claro, sí, es exactamente eso. Entonces dice, pero ¿sabe cómo yo entiendo, cómo la entiendo para estos países? Se refiere a la república. Un gobierno fuerte, primero, centralizador, segundo, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, sentido católico, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales donde tengan parte todos los ciudadanos. O sea, ordenemos esta cuestión, pero ordenémoslo desde acá, desde el presidente de la república, porque el presidente es el que sabe cómo se hacen las cosas. Ahora, tenemos grandes discursos de Diego Portales, lo hablábamos un poquito antes de partir nosotros, tenemos grandes discursos de Diego Portales proponiendo esta idea de Estado. No, tenemos solamente esta carta de 1822, ni siquiera antes de hacer la Constitución, estamos hablando casi 11 años atrás, antes de la Constitución de 1833. Claro, el gran historiador Armando de Ramón también cuestiona eso mismo. De hecho dice, bueno, Portales, claro, se le establece como un creador ideológico de la república autoritaria, pero claro, no hay tantos testimonios históricos o fuentes históricas, para decirlo más correctamente, fuentes primarias, que den cuenta de eso. Porque dicen, bueno, claro, ¿dónde está el discurso en el Parlamento? ¿Dónde está, no sé, el discurso o las actas de las reuniones con... No están presentes esas cosas. Pero claro, parece que Portales sabía cómo operaba el poder. Claro, yo creo que ahí está el mejor argumento de cómo demostrar que Portales tenía el poder. Porque en el fondo no se ve cuando lo ejerce. Tenemos una carta 10 años antes y de repente aparece como viceministro. Como financiador de la guerra civil del 29. ¿Cachai? Entonces... Él apoya con dinero de su bolsillo a las fuerzas de José Joaquín Prieto, que después presidente de la República, ¿cierto? Claro. Y ahí entra, como decís tú, a lo ministro. Entra a lo ministro. Violita, segundo piso. Se repite la historia. Claro, entonces, bueno, en esa constitución... ¿No hace ninguna fundación, Portales? No hace ninguna fundación... No hace ninguna universidad, Portales. En su tiempo no. No le gusta el desarrollo, Portales. Bueno. Por ahí. Bueno, y en la Constitución que ha establecido este cargo de presidente de la República, quien va a estar a cargo de administrar el Estado y también va a ser jefe supremo de la nación. Básicamente, primer ministro y rey al mismo tiempo. Lo que en Inglaterra está repartido entre la reina y el primer ministro, aquí dijeron, no, esta cuestión tiene que estar los dos en la misma persona. Y ahí es lo que decía el autoritarismo. Está a cargo de las Fuerzas Armadas, está a cargo de que el Estado se vea como algo católico y tiene una infinidad de atribuciones pero va afianzando el presidencialismo ya avanzado el siglo XIX en Chile. Bueno, y también recordar que, claro, todo este modelo se empieza a reproducir con los gobiernos que siguen, ¿cierto? De hecho, bueno, está el caso de Bulnes también, después el caso de Manuel Montt, que ahí ya, digamos que ese gobierno marca un poco una crisis de ese autoritarismo, ¿cierto? O sea, si ya se había sepultado con la guerra civil el liberalismo presidencial que proponían, vale la redundancia, los liberales en esa época, y también los federalistas, después en el gobierno de Montt nuevamente salen diversos grupos exaltados también, en dos revoluciones que no son tan reconocidas para la gente común y corriente, pero son muy importantes a nivel histórico, que es la Revolución de 1851, ¿cierto? En donde se rebelan diversos liberales jóvenes, como podrían ser en su momento el 2011, ahora no, pero el 2011, Jackson, Camila Vallejo, ¿cierto? En 2011, dijimos, claro eso. Claro, como un modelo, claro, ahora absolutamente no. Y claro, y buscan cambiar ese modelo y están en contra de continuar con este autoritarismo presidencial por 10 años más, como lo mencionan ellos, que son estos gobiernos que se reeligen automáticamente en ese tiempo. Y después está la del 59 también, ¿cierto? Donde también ahí ya hay una guerra civil un poco más grande, en donde, bueno, hay pacto de ejército, el caso de Copiapó con Pedro León Gallo y otras personalidades. Pero claro, ahí se forma también todo un pensamiento crítico liberal que empieza a cuestionar esa concentración de poder en la figura del presidente, ¿cierto? Y vamos juntando las cosas. De hecho, Manuel Bulnes es condecorado por el presidente de la República por las actuaciones que tuvo en esa guerra civil del 51, ¿cierto? Lucha contra su padre. De hecho, su padre está en el bando contrario, en el ejército. Y bueno, ahí Manuel Bulnes se hace también Baquedano se hace un nombre también en
en esa revolución. Ahí también empiezan a destacar diversas figuras de la sociedad de igualdad, que la nombramos delante, Eusebio Lee, Francisco Bilbao, Benjamín Vicuña Maquena también, que después también se pasa por el otro bando un poco. Sí. Ya bueno, ahí vemos que los liberales se desvirtúan un poco, se crean periódicos, todas estas cosas, y claro, ahí se empieza un poco a criticar el modelo. Y claro, después los años siguientes viene un gobierno ya un poco más de transición, ¿cierto? Que el gobierno empiezan los gobiernos liberales a funcionar con José Joaquín Pérez Mascayano, que es conservador, pero ahí sí pasa un tema raro. Domingo y de ahí Santa pasamos, María. digamos, Entonces tenía ahí... Domingo Santa María, el caso de Rássulis también, y ahí vemos que empiezan los liberales a buscar quitarle un poco de poder, ¿cierto?, al presidente de la República, e ir traspasándolo al Parlamento, ¿cierto?, a través de diversas reformas constitucionales. Empiezan a fortalecer un poco más el Parlamento en esa época, y ahí se empieza a generar un conflicto que va a ser histórico en el caso de Chile, que va a ser toda esta relación problemática entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en donde durante el siglo XIX todavía eso no se define muy bien, ¿cierto? Hay tira y aflojes para allá y para acá. Y eso al final va a terminar, como ustedes saben, con Balmaceda, ¿cierto? Que Balmaceda nuevamente busca rescatar la figura del presidencialismo más duro, más fuerte, ¿cierto? De hecho, Balmaceda era seguidor de Montt, por ejemplo, sí. Y cuando busca nuevamente hacer ese giro presidencialista, ahí se levanta el Congreso, ¿cierto? Y empieza una guerra civil bastante cruda en el caso de Chile. Hay varias batallas, bueno, con Con y otros más, que dan cuenta de la crudeza de este conflicto, que claro, enfrenta con un ejército cada uno al presidente de la República y al Congreso, ¿cierto? Y esta pasada gana las Fuerzas Armadas y este ejército mercenario que con la plata hacen en el norte, ¿cierto?, toda la clase política. Y ahí vemos que triunfan frente a las fuerzas al oeste de la Guerra del Pacífico. Y ahí aparece de nuevo, ¿cierto?, la figura de Manuel Montt, o sea, de Baqueano, ¿no? Manuel Baqueano, tomando el poder, ¿cierto?, nuevamente, porque Balmaceda le dice, bueno, quédate tú en el poder, y al final se lo terminan entregando a los congresistas que han ganado la batalla. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cierto? Después se busca cambiar un poco ese modelo inicial que existía en Chile, ese modelo presidencial. Toda esa cultura presidencialista se busca borrar, y ahí empieza todo un proceso parlamentario que es peor al final. El parlamento, como lo decíamos nosotros, el parlamentarismo a la chilena, así ya, pero del barrio Franklin, sí. El de Cuneta. El Elvis de los Valledor, una cosa así. Sí, claro. El Arturo Vidal del Don Bosco, una cosa así. Pero claro, al final se hace una versión bien chocapic del parlamentarismo. Como, bueno, aclarar la talla, nosotros le decimos chocapic cuando han cachado que antes vendían juguetitos que salían los cereales, y estaba el juguete original Max Steel, no son Max Steel, que valía 20 lucas, y había un Max Steel que salían los cereales, que venía gratis en la cajita del Trix, del chocapic, y era julero. Era súper culero, canero. Entonces ahí por eso todos los chocapiques como la versión julera, la versión fruna, como dirían algunos por ahí, de esto. Y claro, en el caso del Chile se crea un parlamentarismo que es lo que busca reducir el poder del presidente de la República ya a un simbolismo solamente. Esto se dedicaba a las relaciones públicas, relaciones internacionales, pero claro, eso va a ser peor que la solución, ¿cierto? Sí. Y al final toda la élite política va a instrumentalizar el Estado, va a instrumentalizar al Congreso para sus fines personales, ¿cierto? Y se va a despreocupar de todos los problemas que en ese tiempo estaba teniendo la ciudadanía, como era el caso de la cuestión social, y todos esos problemas que conllevaban de hacinamiento, alcoholismo, falta de regulación laboral también, derechos sociales y todas esas cosas. Yo tengo bien grabado el tema del parlamentarismo a la chilena de don Santiago Lorenzo, un historiador bastante conservador, debo decirlo, dentro de la historia de Chile, que no es lo que hace nosotros ahí en la U. Él decía que el presidente de la República era una piedra de esquina en el modelo parlamentario chileno. Porque él siempre hacía la clarificación, es un modelo parlamentario chileno, a la chilena, no piense que se llegó como al modelo británico, para nada, ¿cachai? Entonces, claro, el presidente como una piedra de esquina, ni siquiera piedra tope, piedra de esquina. ¿Qué hace con una piedra de esquina? Nada, el tipo no molesta. Lo resumía siempre como un periodo de malas leyes y malas prácticas. O sea, como... Yo creo que de verdad los liberales tuvieron su oportunidad. Creo que tuvieron la oportunidad de implementar un buen sistema parlamentario. Sin embargo, con la guerra civil se evidencia también cómo el Parlamento estaba cooptado por el poder económico. En el fondo, el poder económico también hay interpretaciones de la guerra civil, que el poder económico es el que lleva esta guerra civil. En el fondo, el Ejército Nacional de Chile está con Balmaceda.
¿cachai? Están apoyando a Balmaceda. Él es un ejército mercenario pagado por el poder económico del norte de Chile y de algunos del sur, en la parte del carbón, apoyan un ejército. También. Claro, el capital británico, porque en el fondo, bueno, ahí lo podemos analizar mucho más adelante. Lo vimos también en el capítulo de economía, cómo Balmaceda con un discurso como te hizo temblar todo el problema. Y entonces hay un poder económico que no permitió un desarrollo positivo del parlamentarismo en Chile. Yo creo que podría haber funcionado. De hecho, bueno, lo vamos a ver al final también. Habría que volver a reprobar todas esas cosas. Reprobar, no de reprobarlo, claro, sino que modificarlo, tomarlo y volver a probarlo. Ya a eso me refiero. De construirlo. Porque en el fondo es bueno el modelo. Sí, de verdad es bueno el modelo. Yo no estoy diciendo que, oye, de aquí a mañana, o sea, no sé, hoy día renuncia Piñera y mañana se hace cargo Yarna Proboste porque es la presidenta del Senado. No estoy planteando eso. Estoy diciendo que tiene que haber momento de transición, tiene que haber momento de diálogo, porque cuando no se hizo así, cuando no hubo diálogo, cuando no hubo transición, terminó con un periodo que va de 1891 hasta 1925, con inestabilidades, matanzas, crecimiento económico desigual. Entonces, es un periodo nefasto dentro de la historia de Chile. A eso nos da paso también para poder llegar a la Constitución del 25. Y bueno, claro, ahí emerge también nuevamente, vamos a lo mismo, la cultura política de Chile, que estaba marcada por el presidencialismo, surge nuevamente con la figura de Alessandri, Arturo Alessandri, que llega a tratar de votar todo el parlamentarismo existente en el caso de Chile y volver nuevamente a concentrar una mayor cantidad de atribuciones en la figura del presidente de la República, exactamente para eliminar todos esos problemas ¿cómo decir?, de letargo político y legislativo que existía en el Parlamento en esa época. Y claro, ahí también lo miran feo al amigo, ¿cierto? Lo empiezan a mirar feo, empiezan todas las reformas o las leyes que buscaba sacar en su momento, leyes principalmente vinculadas a la regulación del trabajo como tal, también tratando de buscar este liberalismo decimonónico que existía en esa época, en donde estaba el dejar a cero, o sea, la economía se mandaba sola, digamos, y ahí empiezan, claro, el Parlamento a tratar de votar todas esas cosas, ¿cierto? Empiezan las rotativas ministeriales también, como habían sido un clásico a fines del siglo XIX, y claro, ahí también se ve cómo nuevamente chocan estos dos poderes históricamente en rencilla en el caso de Chile. Sí, explicar brevemente cómo el Parlamento frena al presidente, porque hay un conflicto, uno dice, bueno, estaban peleados, no es como que pelean por la prensa, en el fondo el presidente podía asignar su ministro. Balazo aquí. O sea, al final casi el cuchillazo, pero casi el cuchillazo. Pero en el fondo el presidente designaba a sus ministros y el Congreso se los podía interpelar, igual que el día de hoy, y después los podía destituir con una acusación constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace el Parlamento? Si quiere impedir leyes, aparte de no votarlas, lo que hace es interpelar constantemente al ministro hasta que le hace la acusación y el presidente tiene que sacar ministro, nomina al siguiente, el Congreso lo tiene que aprobar o desaprobar, y ahí empieza una intentona de quiero meter la política pública, pero el Parlamento me lo impide con esos vicios constantes que me está frenando el modelo. No, y aparte que también, bueno, en esos momentos las leyes se podían discutir eternamente, no existían plazos específicos para discutir las cosas, sino que, bueno, no discutimos ya el próximo año, sino bueno, el próximo la próxima. Entonces ahí también se ve cómo va operando un poco esa fractura, y bueno, al final hay un tercero en este caso, que serían los militares, se alzan contra esa rencilla, y está el famoso ruido de sables, donde una facción joven del Ejército de Chile se alza contra esta ineptitud del Poder Ejecutivo y Legislativo para alcanzar soluciones sociales para el ejército, también para la sociedad. Y bueno, ahí está el ruido de sable. Al final el Congreso aprueba rápidamente las leyes que tenía que aprobar para generar cambios importantes, en el caso de Chile vinculado al desarrollo social y al laboral, y también del ejército. Y de ahí, claro, el presidente dice, bueno, aquí yo estoy puro perdiendo el tiempo, el poder está en otro lado, me largo, chao cabros, nos vemos. Sí. Nos vemos, me voy a Perú, adiós. Y de ahí, claro, y ahí se empieza también a cocinar también los cambios, ¿cierto? De hecho, los militares le piden a Alessandri que vuelva, ¿cierto? Que, mijito, usted es bueno, venga para acá, haga las cosas que quiere hacer, y ahí Alessandri agarra papa y dice, bueno, voy a volver, pero voy a volver a buscar el presidencialismo, ¿cierto? A buscar nuevamente instalar en la agenda pública y también en la Constitución, en este caso ya, nuevamente este sistema presidencial que, como hemos revisado en este capítulo, está en las bases, en los cimientos, ¿cierto? En el hormigón de la historia de Chile hasta el día de hoy. Ahí llaman a Alessandri igual, creo yo, porque los militares saben que tienen que haber, volvemos a como decías tú recién, necesitan un líder, porque necesitan que la cosa esté ordenada. Entonces, claro, bueno, ¿a quién llamamos? Una cabeza de mando. A alguien que está legitimado
¿ya? Que está legitimado por la ciudadanía y que también está legitimado en el Congreso, porque recordemos que este León de Tarapacá era un parlamentario igual potente, era un líder dentro del Parlamento. Entonces, tiene ganado parte del Parlamento, tiene ganada la gente, tiene ganado la Fuerza Armada. Ahora, ahí en este último punto entra mi duda. ¿Habrá tenido ganada la Fuerza Armada o las Fuerzas Armadas vieron en él alguien para conducir? Así como, pongamos a este tipo porque este es el que nos sirve, o realmente este es el que se lo gana. Es una discusión que yo todavía no logro, porque sigo buscando los documentos en el fondo, porque no hay una prueba real de decir este es el que nos conviene, porque no sé si es por conveniencia, ¿cachai? O está realmente legitimado por las Fuerzas Armadas. Esa es mi duda, y no están los documentos, yo los sigo buscando, si alguien los tiene por ahí, que me avise. Y de hecho, bueno, también el día después hay un contragolpe, entre comillas. O sea, después se toma el poder las facciones más antiguas del ejército de Chile, ¿cierto? Que también, como había pasado en el 91, esas personas estaban vivas todavía muchas, tenían esa visión del presidencialismo que defendieron en la guerra civil, ¿cierto? Como algo positivo. Claro. Y claro, Alessandri representaba eso también. O sea, ahí yo creo que ahí se cierra un poco el círculo, porque al final todos estos militares antiguos que hacen esta segunda toma del poder, entre comillas, en esa época, tienen toda esa cultura política del presidencialismo que apoyaron en la guerra, entonces buscan nuevamente ejecutar esas cosas, porque claro, a ellos en esa concepción vertical del poder le servía bastante. Y ahí, claro, en Chile se inaugura un proceso presidencialista, ¿cierto? Hasta el día de hoy, bueno, con una pausa de 7 años ahí como bien grande, pero un proceso presidencial bien marcado por las atribuciones que tiene el presidente de la República, ¿cierto? De hecho, se empiezan nuevamente a quitarle un poco de poder en la Constitución al Parlamento, se le entrega al presidente de la República las iniciativas de ley, por ejemplo, también el poder de veto, también la aplicación de leyes periódicas que se fijaban, sobre todo las leyes presupuestarias, que era lo que muchas veces había sido problemático en la historia de Chile, se fijan con un plazo específico que tiene que discutirse, ¿cierto? Y todas esas cosas que empiezan a hacer un poco ganar en el juego político al presidente de la República en este gallito entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y claro, de ahí empieza también una serie de vicios, ¿cierto? De hecho, después, bueno, al final Alessandri sale de nuevo, después tiene la figura de Carlos Ibáñez del Campo, que se toma de facto el poder, ¿cierto? De facto de una especie de dictador legalizado por el Parlamento también, que veía en él, ¿cierto?, una figura contraria a Alessandri. Entonces vamos a lo mismo, el Parlamento apoya a Ibáñez, porque al final quiere cortar a Alessandri, ¿cierto? Porque ya no le sirve. Ya no le sirve, es un enemigo natural, ¿cierto? Porque quiere quitarle poder al Parlamento. De hecho, ahí Carlos Ibáñez del Campo tiene un gesto bien brutal, ¿cierto?, a nivel democrático, que es el famoso Congreso Termal, ¿cierto? Donde al final, bueno, cuento corto, porque no va a ser tanto largo paréntesis. Cuento corto, lo dice el Parlamento, bueno, no hay elecciones, pero arréglense ustedes con los candidatos que van a estar en el Parlamento de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, ahí también se ve cómo el Congreso se cuadra con Carlos Ibáñez. Y después de eso, bueno, ahí viene una crisis importante a nivel económico, llega toda la debacle económico después de la crisis del 29, y ahí vienen las revoluciones, después, ¿cierto? Carlos Ibáñez del Campo renuncia y vienen las revoluciones socialistas del 32, que también volvemos a unos antecedentes históricos en donde se empieza a concentrar nuevamente el poder en los militares, ¿cierto? Los militares, particularmente la fuerza, la facha, la fuerza aérea, se toma el poder a nivel socialista y se busca instalar un socialismo un poco más militarizado, ¿cierto?, como el que existía en la Unión Soviética al principio del siglo XX. Entonces, o la figura de Stalin, también se busca rescatar ese tipo de modelo político. Y bueno, de ahí después vuelve la Sandri de nuevo, ¿cierto?, al poder, ¿cierto? Estas revoluciones terminan, llegan los militares y dicen, ya, está cagando, va afuera todo, ya, se acabó el show. Y ahí los militares de nuevo, vamos a lo mismo, mira cómo se repiten estas relaciones entre el presidencialismo y el militarismo, ¿cierto? Nuevamente los militares dicen, bueno, un presidente que venga a ordenar la cuestión, a Alessandri de nuevo para acá. Alessandri que compartió no poco tiempo con Mussolini en Italia. Recalcar eso cuando vuelve también. Recalcar eso también, ¿cierto? Tenía esa relación. Y claro, llega Alessandri y empieza a ordenar un poco en Laipe y a ejecutar o implementar esta nueva constitución que había generado el 25. Y ahí se empieza, digamos, a cimentar todo el presidencialismo a mediados del siglo XX. Ahí el presidente gozaba de amplia atribuciones, todas estas cosas. Y de ahí saltamos derechamente a lo que empieza a pasar en la década de los 70, ¿cierto? En donde, o sea, a fines de la década de los 60, en donde también se busca ir fortaleciendo el presidencialismo en el caso de Chile, y ahí hay una reforma importante que se crea en el gobierno Frei Montalva. De hecho, ahí se amplían las facultades del presidente de la República,
a través de una modificación, una reforma constitucional en el año 70, que busca entregar al presidente de la República dos elementos que hoy día van a ser cruciales para entender la problemática de relación que existe entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que es la iniciativa legislativa exclusiva del presidente de la República, ¿cierto? Y por otro lado también la protección de las ideas matrices de un proyecto de ley. O sea, por un lado que el presidente es el que establece las leyes o presenta las leyes que están vinculadas con el presupuesto de la nación, y por otro lado que las reformas que se puedan hacer a esas leyes en el Parlamento tienen que ser en directa línea con lo que plantea el proyecto de ley, no se pueden salir de ahí, ¿cierto? Y esa es una forma también de frenar todo un vicio parlamentario que existía en esa época, que eran las famosas leyes misceláneas, ¿cierto? En donde muchas veces los parlamentarios tiraron una ley, no sé, estoy inventando, para regular los jugos yupi, no sé, y entre medio de la ley venían otros artículos que servían para hacer otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, para subir el precio a las manzanas, ¿no? Estoy inventando, o para regular el mercado industrial. Entonces, todas esas leyes misceláneas se sacaban y ahí se empieza a concentrar mucho más el poder del presidente de la República, y ahí vemos que esa consolidación se da justamente en un gobierno revolucionario a nivel democrático, que era el gobierno de Salvador Allende. Sí, no, que me quedé dando vuelta con esto de las leyes que metían cosas entre medio y para evitar eso. Hay un capítulo de Los Simpsons que es muy bueno, donde Krusty está en el Parlamento y le meten una ley ahí con un clip, me muy extraño, ¿no? Sí. Lo vean ahí, Pero también me quedé pensando en esto de que para evitar que dentro de una ley, ¿cierto?, pasara como el beneficio de grupos menores. Bueno, partimos la noticia diciendo que dentro de un decreto había beneficios para ciertos casinos, no para otros, y ese decreto lo firma solo el presidente. No pasa por ojos de otra persona. En el fondo, de una u otra manera, se sigue reafirmando el presidencialismo en una transversalidad como completa, y eso va a quedar, pero afirmadísimo, arraigado incluso, si se quiere, en el concepto, finalmente con la Constitución del 80. Exacto. Claro. Y bueno, para también cerrar un poco ese tema, claro, también cuando se hacen estas facultades, se crean las facultades. O sea, había un problema que resolver que era del Parlamento, pero claro, ¿a quién le damos ese poder? ¿Y qué se piensa automáticamente por la cultura política? Al presidente de la República, como que está, como que no se cuestiona. O sea, claro, ¿a quién más? Se podría haber quitado eso, no sé, quitarlo derechamente, o no sé, regularlo de otra forma, o darle ese poder, no sé, a una autoridad, a un ministro de Interior, no, al presidente de la República. Sí. También vemos que esa cuestión sale sola, o sea, sale sola esa vinculación histórica con el presidente. Claro, y ahí nos vamos a la Constitución del 80, que bueno, a todo esto que también hay un golpe de Estado entre medio, como no sé si sabían, pero claro, pasó algo hay un golpe de Estado, ¿cierto? Se saca al presidente de la República también a través de una acusación constitucional, hay todo un tema de la CIA, Estados Unidos, bla, 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 después ya saben esas cosas aquí los auditores de este podcast. Y claro, ahí también la Junta Militar, curiosamente, busca nuevamente concentrar el poder de la Junta Militar, ¿cierto? Que estaba conformada, claro, por los directores o los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la Escuela Matriz en esa época. Y claro, y se busca nuevamente concentrar a nivel simbólico y público el poder en la figura de Augusto Pinochet, ¿cierto? Y de hecho en el 80, después de la Constitución y todas estas cosas, después del plebiscito que hay también, se lo establece, ya se le saca el traje de milico, se le pone la corbatita, el chaleco de café y se lo establece legalmente como el presidente de la República, ¿cierto? O sea, nuevamente se busca resguardar, los militares buscan resguardar, ¿cierto?, un sistema presidencial que es vertical, al igual que las lógicas que ellos están acostumbrados, ¿cierto? Y que también está instalado en la cultura política, y claro, que se establece, como tú dices, Javier, con la Constitución del 80. Sí, ahí viene también el tema, el paralelo de qué tan presidencialista va a ser esta dictadura, y es evidente, porque como habían bombardeado el Palacio de Gobierno, el Palacio de la Moneda, se tienen que ir a otro edificio, y ahí se van al edificio que ellos bautizan como Diego Portales, que ya dijimos que es creador del presidencialismo, y desde ahí se dirige la dictadura, y bueno, reuniones sistemáticas a las que asiste Jaime Guzmán para poder redactar en su momento también la Constitución, dejando nuevamente en claro el presidencialismo en Chile, con grandes atribuciones, y que vemos hasta el día de hoy que van generando conflictos. Atribuciones como, por ejemplo, y aquí voy a ir enlazando para que vayamos avanzando hacia la actualidad, atribuciones de distintos poderes, nombrar ministros, por supuesto, que es algo lógico, subsecretarios, pero también puede nombrar al fiscal nacional, que uno diría, bueno, fiscal nacional, no sé, los jueces de la Corte Suprema, de los tribunales de justicia, como no influiría mucho. Bueno, si el fiscal nacional se pone a investigar las boletas, y dentro de esas boletas está el presidente y está el parlamento, que en el fondo es como, bueno, ¿a quién voy a designar? ¿Al que me está investigando
o a mi amigo. Y es un hecho evidente cuando nombran a Jorge Abbott, y Jorge Abbott el 2015 dice, bueno, ¿sabes qué? Al final como que no es tan grave el tema de las boletas de Penta, No vamos a pronunciar. y claro, y Carlito Gajardo ahí, nuestro superhéroe, queda desplazado, lo sacan de los casos, es terrible. Bueno, lo mismo ocurre con el director del Servicio de Impuestos Internos, que cuando empieza a investigar esto de las boletitas de fondo, le dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. Porque el presidente puede hacer eso. ¿Cachai? Entonces, no es este presidente, es una facultad de la institución, claro. ¿Cachai? De la autoridad del presidente, que en el fondo lo puede hacer. No es porque él lo quiera hacer y esté mal visto o bien visto, es porque la Constitución se lo permite. Ese es el punto, en el fondo, ¿cuánto poder le dimos al presidente o cuánto poder le queremos quitar en el fondo por el sentido de lo que decíamos al inicio, que tú planteas muy bien, del bien común? ¿Sí? En el fondo tenemos un tipo, o vamos a tener 2 tipos, o 5 tipos, o tipas, para dirigir un gobierno que tenga el interés público, el del bien común. No que empezar a nombrar tipos o sacar tipos por conveniencia política, conveniencia económica, que el primo, que ya así empezamos con todo el nepotismo. Eso está permitido por la Constitución. ¿Cachai? Entonces volvemos a una discusión eterna, y ahí Jaime Guzmán lo pensó muy bien, y muy de la mano con Diego Portales, el paralelo aquí de los que van pensando en el fondo este modelo presidencial. Y siguiendo un poquito con Jaime Guzmán, tengo un artículo muy breve, voy a decir paréntesis muy breve, se llama ¿Parlamentarismo de facto o la Constitución traicionada? Y ustedes siempre me dicen, no, que sí, que el desconcierto. Bueno, el artículo es de la Fundación Jaime Guzmán, ya, porque, ¡ay, qué tendencioso! Fundación Jaime Guzmán. En síntesis, lo tengo por acá, asume que Chile es presidencialista. Déjame buscarlo porque lo tengo textual acá. Dice, resumen ejecutivo, página 1, Chile, país históricamente presidencialista. Así parte el artículo. O sea, claro, está asumiendo que es así, y que su historia lo ha ido explicando así. Bueno, en el mismo estudio habla que lo peor de la crisis institucional no es solamente este problema generalizado, sino que está dado por la Constitución y que se pasa a llevar al Poder Ejecutivo. Y ese es un problema, que se pase al Poder Ejecutivo. Que los retiros del 10% pasan a llevar, porque juegan con la Constitución, pero pasa a llevar al Ejecutivo. Que los problemas de investigaciones pasan a llevar al Ejecutivo nuevamente. Entonces, la Fundación Jaime Guzmán está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es peligroso esto de que el Congreso tenga cada vez más poder que está dentro de la Constitución. O sea, como que parece que estos tipos aprendieron luego a jugar con estas nuevas reglas y dijeron, ya, parece que si ya no podemos sacar la figura del presidente, bueno, juguemos con lo que nos queda. Y ahí viene este poder que se le va quitando paulatinamente también al presidente de la República. Bueno, y es importante mencionar también que todas estas lógicas, como las narras tú, Javier, suenan mucho también a esta relación entre la corte y el rey, ¿cierto? La corte al final trata de resguardar a su servidor, ¿cierto? A su señor como tal, rindiendo pleitesía no solamente al cargo como tal, al cargo de rey o de presidente, sino que también a toda la potestad, ¿cierto? Simbólica que eso envuelve. Y claro, acá vemos que se plantea como algo peligroso cambiar el presidencialismo, porque eso ha sido lo que ha mandado la historia de Chile hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero claro, como vamos viendo ya más a la actualidad, eso va cambiando, eso se va transformando, se va transfigurando a otras formas de entender las relaciones políticas, las relaciones culturales y las relaciones económicas en todo este círculo que es el poder, ¿cierto? Entre los ciudadanos, los cargos políticos, las instituciones, los movimientos sociales y todas estas cosas. Y claro, ahí cuando se tuvo la oportunidad de reformar esta cuestión, de decir, bueno, ya, la dictadura nos puso esta constitución en la mesa, era muy presidencialista, ¿cierto? Excesivamente presidencialista bajo los ojos liberales de muchos académicos en esa época también, y al final se sigue con lo mismo, ¿cierto? Se elige al presidente de la República, ¿cierto? El año 89, ya 90, empieza a asumir y todo el tema, y se sigue resguardando y reforzando la figura del presidente de la República como la figura relevante en la conducción de este proceso que busca recuperar la democracia, ¿cierto? Y ahí, claro, ahí se exalta la figura de Patricio Aylwin también. Después viene el hijo de un gran presidente presidencial, muy presidencialista, sí, en el caso de Chile, Frei Montalva, que es Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y después, claro, tenemos a la primera presidenta mujer de Chile, que sería Michelle Bachelet, que también en esa forma sigue reproduciendo un poco el modelo. Claro, el que hace el cambio antes de Michelle Bachelet es Ricardo Lagos, ¿cierto? Que lo que hace es reducir los años del presidente de la República, ¿cierto? A 4 años, buscando también equilibrar un poco más los poderes, o el juego del poder con el Parlamento, ¿cierto? Para que existiera
una mayor renovación política, pero claro, el modelo político, lo que conlleva la institución, se sigue resguardando políticamente, ¿cierto? Se sigue cuidando, porque al final, y eso, bueno, también se ha hablado en muchos otros programas, que la institución presidencial no solamente es una institución política, sino que también es una forma de ejercer el poder, ¿cierto? Sí. Es un modelo de poder al cual también gran parte de estos gobiernos, sobre todo la concertación, en su momento que tuvo la oportunidad de reformar esto, también en el 90 y después, y bueno, toda la clase política ligada a la dictadura, como fue la derecha, esta nueva derecha de Renovación Nacional, la UDI, están acostumbrados o conocen ese negocio del poder, ¿cierto? Es lo mismo que tú, no sé, le digáis a Cristiano Ronaldo, no sé, oye, compadre, mañana vamos a cambiar la ley del fútbol. Y no sé, ahora vamos a empezar a regar la pelota con las piernas y con los brazos. Te va a decir, no, pues compadre, yo soy bueno en este fútbol. Yo soy bueno acá. Yo acá meto goles, meto tiros libres, me saco los tipos con los pies. Pero si tú me decís, hay que usar las manos, no, pues si yo no uso las manos. Y yo soy el mejor del mundo. Entonces, sí, te entendí la comparación, está perfecta. Entonces, sí. Hay un entendimiento del negocio. Entonces, cuando tú le dices a la clase política, bueno, hay una oportunidad de reformar esto, porque este sistema genera vicios políticos y de deslegitimidad con la ciudadanía importante, te dicen no, ¿cachai? De izquierda a derecha y de centro te dicen no. Porque nosotros, este es el negocio que conocemos. Yo sé sacar candidatos, yo sé hacer campañas presidenciales, yo sé sacar candidatos presidenciales, sacar candidatos a gobernadores, intendentes, diputados, senadores. Ese es mi negocio, eso es lo que yo sé hacer. Entonces, si tú cambias la regla del juego, obviamente va a ser un mercado que yo no voy a conocer, o un negocio, un deporte, un nuevo reglamento, una rayada de cancha que no voy a conocer. Entonces, ahí se empieza a criticar un poco este modelo, porque claro, el siglo XXI también nos establece nuevas formas de participación, nos establece otras lógicas o otros paradigmas de participación, más vinculado también con los liderazgos femeninos, ¿cierto? Con la horizontalidad, con las redes de apoyo, con lo comunitario, con la participación efectiva de la ciudadanía. Y claro, bueno, ahí pueden revisar bien el capítulo de la ciudadanía, que ahí explicamos harto esas cosas, cómo se transforma un poco ese poder. Y claro, llegamos a la actualidad con un cargo presidencial que es bastante criticado, ¿cierto? Es bastante criticado, obviamente, desde el Parlamento, porque ha sido la institución que ha generado ese conflicto históricamente con el presidente de la República, pero también por la ciudadanía, ¿cierto? Porque al final la ciudadanía, al tener una vinculación y un movimiento más horizontal como tal, la gente se organiza ahora, bueno, ahí el capítulo se explica muy bien en el otro capítulo, más horizontal, eso choca con el verticalismo del presidente de la República, ¿cierto? O sea, nosotros la sociedad acá, no sé, no estamos jugando la pelota, claro, con los brazos, con las piernas, ¿cierto? La podemos tomar con la mano, pero el presidente sigue jugando solamente con los pies, ¿cierto? Entonces, siguiendo un poco ese ejemplo. Entonces, ahora la ciudadanía está nuevamente, al igual que pasó en todo el proceso después de la independencia, ¿cierto? En todos estos ensayos constitucionales, a nuevamente criticar y analizar, ¿cierto?, cuáles son las atribuciones de este cargo y cómo se puede, o si se ajusta realmente a las necesidades que tiene Chile, ¿cierto? Y este proceso constituyente también es una oportunidad para eso, Javier. Es donde tenemos que estar bien atentos, en ese punto, porque en el fondo, asume el presidente el 11 de marzo, de cada vez que comienza el periodo, y el día 12 de marzo tú ya tenés la encuesta del próximo presidente, quién va a ser el candidato. Entonces, una cuestión como que la discusión política siempre está en función de quién va a ser presidente. Llevan a Isquia Siches a Tolerancia Cero y la tercera pregunta, ¿quién es el presidente de Chile? Así como que, loco, así como no es lo primordial. Es la discusión que... Dale. Muy pequeñito. Ojo que los medios también conocen ese negocio. Claro. Todos los medios también ya saben hacer lo que hacen, ya saben que tienen que invitar al candidato presidencial y sacar la cuña. No conocen otra cosa. Porque no saben jugar el otro juego. No saben jugar otro juego, claro. Entonces, ahí es muy fácil siempre estar como imponiéndole a la gente. No sé, como Jadwe es el próximo, el posible candidato presidencial. Bueno, pero si no es la discusión, nosotros estamos hablando de la nueva constitución, no estamos hablando del futuro presidente. Claro. ¿Cachándose? Como que nos quieren cambiar el foco, ciudadano, y después nos dicen, ya, entonces, si quieres discutir de la Constitución en paralelo con el presidente, ya, perfecto, estos son tus candidatos. No, pues esos no son los candidatos. ¿Cachai? Claro. Esos no son los candidatos ciudadanos, son los candidatos de los partidos que tienen 2% de aprobación a nivel nacional. O sea, tú me decís así como, ¿realmente representan a la ciudadanía? No. ¿Cachai? Entonces, están discutiendo temas que no son los que tenemos que discutir nosotros y que no somos los que nosotros estamos discutiendo tampoco. ¿Cachai? Nos están imponiendo temas de discusión y nosotros estamos saliendo de eso. ¿Cachai? Nosotros como espacio, nosotros como sociedad civil salimos de esa discusión y en el fondo es como, ¿quién va a ser el próximo presidente de Chile? Bueno, no lo sé, pero tengo súper claro, por ejemplo, a quién sí quiero ver en el poder. ¿Cachai? Claro. No como presidente, pero sí tengo claro que, por ejemplo... Como liderazgo.
Claro, Claro, no sé, Isquia como presidenta, no, pero tal vez en políticas públicas del área de salud la tipa sería buena. Tal vez no incluso en el gobierno. No estoy hablando de ministra de salud, no estoy hablando de la comisión de salud en el Senado, no. Estoy hablando ejerciendo el poder, tal vez desde fuera del gobierno, pero sí ejerciendo el poder también. ¿Caché? Como desde fuera y una vía ciudadana que sea de la sociedad civil. No tiene que ser el presidente de la República la discusión o el presidente del Senado la discusión. No, la discusión va cómo vamos a ejercer el poder nuevamente y que tal vez vamos a tener un presidente y el presidente va a liderar, va a representar, etcétera, lo que tú queráis, pero el poder no va a estar ahí. claro. Y aparte de otra cosa que también para mí, más objetivamente, más, no sé, con más pruebas, el sistema presidencial está capotando también. Sí. O sea, y eso se ve también en esa escasez de liderazgos que respondan a esa institución que es la presidencia de la República, ¿cierto? Recordemos que los últimos 4 gobiernos que hemos tenido han sido de 2 personas, ¿cierto? O sea, Bachelet, después Piñera, de Bachelet Piñera. Eso te dice que, claro, no existen más figuras políticas que sean capaces de representar esa institución en las lógicas antiguas del presidencialismo de la Constitución del 80, ¿cierto? Uh-huh. Y eso donde se demuestra objetivamente en las candidaturas presidenciales, por ejemplo. Dale con eso, de hecho, tú tenías un 89, análisis pulento, dale. el 89, por ejemplo, el año 89 habían 3 candidatos, ¿cierto? Uno independiente, uno de la derecha y uno de la izquierda, ¿cierto? En el 93 habían 6 candidatos, ¿cierto? Mucho lo mismo, en esta lógica binaria de la política. Después, en el 99 también habían 6 candidatos, ¿cierto? Primera vez en la historia que habían 2 mujeres también como candidata, Gladys Marín, ¿cierto? Y Sara Larraín por parte de también los sectores de centro. También, bueno, el año 2005, 4 candidatos. El año 2009, 4 candidatos, ¿cierto? Pero el 2011 hay un cambio, un movimiento social. Bueno, ahí revisen también el capítulo. Hay una nueva ola de movimientos sociales importante en la historia de Chile, ¿cierto? En donde se cambia un poco las lógicas de participación, de organización, de movilización y también de ataque un poco al modelo que está funcionando en Chile. Y después de ese 2011, el 2013, ya no hay 4 candidatos como en el 2009. Hay 9 candidatos. Y de esos 9 candidatos, hay varios que son independientes, hay varios que vienen de diversos sectores independientes de derecha, independientes de izquierda, ¿cierto? Obviamente los de siempre, los de los 2 lados, ¿cierto? Uh-huh. Y después, nuevamente, el caso del 2017, hay 8 candidatos, hay 8 candidatos presidenciales. Pero la diferencia de los procesos anteriores es que de la concertación hay 2 candidatos. O sea, vemos que automáticamente esa concertación tampoco tiene una idea unificada, ¿cierto?, de cuál es el liderazgo que responde, vamos a la lógica de esa institución presidencial. La nueva mayoría no era tan mayoritaria en sí misma. Claro, en cambio, anteriormente siempre había existido el candidato de la derecha, el candidato de la izquierda y otros, sí, ¿cierto?, que se disputaban el poder. Claro, ahí la concertación dice, bueno, aquí ahora hay 2 candidatos, ¿cierto? Y eso marca esa diferencia, ¿cierto? O sea, en día, a través de esos candidatos, uno puede ir leyendo cómo se va agotando esa forma de ejercer el poder o ese liderazgo centralizado. Y ahí pasa lo mismo con las campañas también. Muchos candidatos en todos esos años, después de los 90 en adelante, en donde hay, si mal no recuerdo, 32 candidatos presidenciales, 7 de ellas no solamente mujeres. De esas campañas, también muchos se repiten también. Y esa repetición también te da cuenta de que vamos a lo mismo. No existe un perfil que sea capaz de ejercer ese poder conveniente para los medios de comunicación, para las empresas, para la clase política, en ese antiguo régimen, en esas antiguas lógicas de la Constitución. De hecho, Piñera se repite 3 veces, ¿cierto? 2005, 2009, 2017. Meo, 3 veces, ¿cierto? También 2009, 2013, 2017. Thomas Hirsch también 99, el 2005. Lavín, 99, 2005. Ahora de nuevo anda por ahí metido Lavín, tratando de ser presidente. Empeñoso. Frey, ¿cierto? Eduardo Frey, 93 y el 2009, también que pierde pierde la elección. Y por último, Michelle Bachelet también 2005 y 2013, ¿cierto? O sea, el modelo político, objetivamente, al analizar sus candidatos y en los liderazgos que aparecen, está agotado, ¿cierto? Claro. Y hoy día la ciudadanía demanda otras formas de liderazgo que están más vinculadas, como decimos, con la horizontalidad, ¿cierto?, con la desconcentración del poder, la descentralización del poder, y también con lógicas de liderazgos que tengan características no tan militarescas como la tenían en el siglo XIX y no tan verticales como la tenían el siglo XX, sino que liderazgos que sean capaces de convocar y representar una diversidad ideológica, dogmática y también, bueno, económica, política, que sea capaz de aunar un poco a la sociedad, ¿cierto? O sea, el liderazgo ya no tiene que representar a la tendencia política que ganó, no tiene que representar
a la coalición política que ganó la elección, sino que tiene que ser mucho más transversal que en otro tipo de elecciones que se han liderado en el caso de Chile. Y ahí también hay una cosa que está haciendo bulla, que creo yo va a generar un cambio más adelante. Sí, yo creo que la punta de lanza que fueron abriendo eso, en un primer momento fue Roxana Miranda, ¿ya? Esta pobladora que se lanza a la candidatura de 2013. Sí, pero la distingo de Gladys Marín en el sentido de que Gladys Marín pertenece a los partidos políticos en el fondo. Claro, ¿Cachai? Viene del mundo político, ¿cachai? Entonces, en cambio, Roxana Miranda viene del mundo social. Después queda mucho más claro con la Beatriz Sánchez, ¿cachai? Que a ella la institucionalizan. En el fondo, el Frente Amplio la institucionaliza y la mete a este Frente Amplio, así como, oye, tú serías buena candidata, metamos acá, ¿cachai? Como que la involucran y los partidos se vuelven a robar esta candidata. Y se va abriendo esa como una punta de lanza que va abriendo el espectro a la sociedad civil más que a los partidos políticos. Ahora, hay un candidato presidencial de la sociedad civil, hasta hace una semana la gente decía, no hay. Y después tuve ahí una Isquia Siches que va tomando protagonismo, no tengo el nombre ahora, pero la directora de la protección de la infancia, se me olvidó el nombre. Patricia Muñoz. La gran Patricia Muñoz. En el fondo, vais teniendo liderazgos que tú decís, bueno, no tendría problemas con verlos en el gobierno, y tú decís, bueno, militan, tal vez sí, pero no es su característica el ser militante, ¿cachai? No es su principal característica. En el fondo, de repente, aunque nosotros tiramos la talla y todo, uno también va diseñando su gobierno, así como, no, en justicia, me gustaría tal tipo. La otra vez el Mirko lo hizo en el podcast también de La Cosa Nostra, así como, no, en justicia, tal persona, y uno va instalando también. Y el presidente, Julio César le gustaba más, claro, y el presidente da igual, ¿cachai? Porque la discusión ahora ya no está en el presidente, porque puede ser, de verdad, lo digo, puede ser cualquiera. Porque en el fondo sabemos que él no va a tener tanto poder, porque es una institución, o sea, le hemos perdido el respeto y le hemos perdido el respeto al presidente de la República como institución. No me refiero solamente a este presidente, es porque ellos mismos se han perdido el respeto. Entonces tú decís, bueno, el presidente de la República, o sea, tiene muchos memes este presidente, tiene muchos memes, Bachelet, y eso ya refleja y dice, bueno, cero respeto a la autoridad del presidente de la República. Yo siempre me acuerdo una vez, no sé, hay un meme que salía por ahí, que salía como un comentario de Facebook, en donde subían memes de Piñera y de repente comenta no estoy seguro, puede ser un ecuatoriano, que dice, acabo de googlear a la persona que le hace los memes y no puedo creer que sea su presidente de la República. ¿Por qué lo molestan tanto? Así como que no... Cachándose, la autoridad ya no la autoridad no está ahí, o sea, el respeto a la autoridad ya no está ahí. Dale. Pero, y aparte yo tengo una hipótesis, tengo una teoría también al respecto, una teoría histórica, ¿ya? Que para mí hoy en día, en este segundo decenio del siglo XXI, si históricamente ha existido un conflicto en donde quién concentra el poder, ¿cierto? Entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, yo creo que ahora hay una tercera vía, que es la ciudadanía, ¿cierto? Yeah. O sea, ya no es porque vemos que el Parlamento y el Poder Ejecutivo se cuadran con la institución del Presidente de la República, ¿cierto? Así nosotros nos damos Presidente de la República con estas atribuciones, ¿cierto? Que le hemos designado a través de la Constitución, estas cosas, porque esa es la lógica, vamos a lo mismo, ese es el negocio que conocemos. Claro. Esa es la forma de operar del sistema que nosotros sabemos sacarle provecho, ¿cierto? Sacar candidatos, hacer lobby, ¿cierto? Buscar financiamiento con las empresas, bla, 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 financiar medios de comunicación, la publicidad, todas estas cosas. Pero ahora la ciudadanía está armando su propio modelo, ¿cierto? Y ese modelo de ejercicio del poder, ¿cierto? En la figura de un poder ejecutivo que, claro, puede ser presidencial, semipresidencial, federal, bla, 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 ese ejercicio está chocando, ¿cierto? Con la visión de esta clase política que se concentra en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Y claro, porque al final todos dicen, bueno, podemos decir, claro, Piñera es ridículo, y Piñera, el Fredo, ¿cierto? El Fredo que hace cosas tontas y lo pelan y no lo quieren en su sector, ni lo quieren en el otro también, la ciudadanía lo trata a garabato limpio, digamos. Pero claro, ese modelo político, ese modelo de ejercicio del poder, ese establishment, como quieran llamarlo, ¿cierto? Más que salvar la figura de Piñera, busca salvar el presidencialismo como tal, ¿cierto? No. Porque esas son las lógicas del sistema que ellos conocen. Y claro, toda esa clase de política más tradicional, que está vinculada, vamos a lo mismo, con el sector económico, con la prensa, con todas estas cosas, busca eso al final, no busca entre comillas, el mejor sistema, reflexionar en torno al mejor sistema que necesita Chile, sino que busca resguardar
esa lógica que ellos conocen para poder seguir muchas veces perpetuándose en ese poder, ¿cierto? Como casi un trabajo, con esta frase que me molesta bastante, que la primera vez que se la escuché a Insulza, que es de, nosotros somos los políticos profesionales, ¿cierto? O sea, nosotros desde los 20 años hasta los 60 vamos a estar en política, vamos a ejercer un cargo por aquí, por allá, y claro, y esa lógica hoy en día de la ciudadanía, después del 18 de octubre y con las lógicas que se han evidenciado ahí, partiendo por los cabildos, que ahí, bueno, tenemos algo preparado con Javo sobre los cabildos, partiendo de esas lógicas, están creando su propia forma de concebir el poder, su propia forma de concebir los nuevos liderazgos. Claro, y ahí aparecen naturalmente a estas candidaturas presidenciales que hemos visto que se han multiplicado del 2011 en adelante, también liderazgos que no vienen de los partidos políticos, que como dices tú, vienen del mundo social, del colegio médico, ¿cierto? De la defensoría, que claro, esta oficina sería la oficina del rincón, ¿cierto? Con los vidrios quebrados por ahí, nadie sabe dónde está, nadie sabe Donde dónde queda, guardan las sillas, los computadores viejos, claro. Y está la oficina. Claro, pero claro, estas figuras, estas instituciones toman relevancia porque aparecen en la escena política, aparecen en la escena pública nuevo tipo de liderazgos también, que representan esas nuevas lógicas de movilización ciudadana, ¿cierto? Que establecen nuevos espectros o nuevos parámetros de cómo mediar esa relación política y ética entre la institucionalidad y la ciudadanía. Sí, mira, ya para ir cerrando, yo también quería hacer esta comparación. En el fondo es como donde se ve esta nueva manera de ver la política, el juego institucional, la comparación que tú hacías ahí de jugar la pelota y cómo vamos a jugar la pelota ahora. Yo en La Pega, aparte de profe de historia, me tocó ser el profe asesor del centro estudiante. Puras niñas el año pasado, solo niñas, ¿cachai? Y le digo, chiquillas, tiene que haber la presidenta, secretaria, tesorera. No, profe, somos todas. Dije, no, lo que pasa es que como tiene que estar el cargo de presidente, y le repito, no, profe, lo que pasa es que votaron por todas nosotras. Entonces, si no puede la Connie, va a estar la Cata. Y si no puede la Cata, va a estar la Paula. Y es como, chucha, ¿verdad? Pues, weón. ¿Cachai? Como yo en la lógica de la institución, de la Corpo, de lo que viene del Ministerio de Educación, en el fondo, seguía con la mirada tradicional de como, loco, tiene que haber un presidente, tiene que haber... No, ¿cachai? El poder no está así. O sea, el poder se nos enseñó así, pero no por eso tiene que seguir así. Bueno, y también estas lógicas que establecían las organizaciones sociales secundarias, los estudiantes secundarios también post-estallido social, ¿cierto? En donde la prensa, los partidos políticos, vamos a lo mismo, las figuras de gobierno, las instituciones, buscaban las cabecillas. O sea, ¿a quién pescamos? ¿Cuál Jackson? ¿Cuál Boric? ¿Cuál Camila Vallejo? ¿A quién pescamos? Lo metemos al sistema y lo pervertimos, ¿sí? O lo compramos derechamente, ¿cierto? Y claro, acá somos voceros. Claro. Hoy día va el Sebastián, mañana va el Gonzalo, sí. Pasado va la Priscila, otro día va la Valentina. Y claro, sí. y somos todos, ¿cachai? Entonces sí. Hay un cierto anonimato del poder, también que se visualiza mucho también el estallido social. No hay un cabecilla del estallido, no está como el cabecilla o el representante del estallido social. Acá pasa lo mismo también. Sí. O sea, y claro, esas lógicas no son entendidas por la institucionalidad, ni por los medios de comunicación, ni por los empresarios, ¿cierto? Son nuevas lógicas. Es como que, ahí se me ocurre otra metáfora, es como que, no sé, a un grupo de personas le mostraras otro color, ¿cierto? Bueno, este es un color nuevo, este color se llama, no sé, estoy viendo ¿qué nombre? No sé, el color... bla bla bla, no sé ya, el color tanto. Y la otra gente no lo ve el color, no sabe qué color es, no lo ve, no. Te va a decir, no, ese color es rojo. No, pero es que mira, es otro color, mira, es otro color, míralo bien. No, es rojo pálido. Claro. O es rojo oscuro, no sé. Pero no, es otro color. Es un color que se está creando, un color nuevo. Y claro. Eso es lo que no se termina de descuajar en esta cuestión. Y eso es lo bonito para nosotros que somos historiadores, que no sabemos qué va a terminar esta cuestión. O sea, nosotros ahora hemos descrito todo el presidencialismo, y claro, que hasta aquí hemos sido presidencial y la cultura política del presidencialismo, pero por lo que hemos visto también en las cosas que estamos revisando lo último, eso se está acabando ya, ¿cierto? Y quizás vamos a ser las últimas generaciones, nosotros que tenemos 28 años, vamos a ser las últimas generaciones que vamos a ir conociendo el poder presidencial como lo conocemos hasta ahora, ¿cierto? Digámosle poder ejecutivo, ¿cierto? Más que presidencial. El poder ejecutivo como lo conocemos ahora, quizás más adelante en el siglo XXI se van a ensayar nuevas formas de poder ejecutivo que van a hacer temblar, obviamente, a toda la tradición cultural y política de Chile en el siglo XXI, que se ha mostrado con nuevas lógicas de funcionamiento a todo nivel, social, político, económico, digital, bla, bla, bla. Sí, hay una pura diferencia contigo, sí, que tiene que ver con el tema. Vemos esto y el análisis social, político, transversal, es que dicen esto es algo nuevo.
¿cachai? Como una nueva mirada, una nueva manera de tratarlo. Y yo siempre vuelvo a, a mis anaqueles y reviso mi pequeña todavía biblioteca y llego a Gabriel Salazar y llego al Poder Constituyente y digo, esta cuestión es sabida. ¿Cachai? Así hemos funcionado. Lo que pasa es que el presidencialismo nos ha arrebatado eso. ¿Cachai? El presidencialismo nos quitó el plebiscito del sí y el no. Los partidos políticos nos quitaron la Asamblea Constituyente, ojalá que no, pero en el fondo es como siempre este poder ejecutivo nos está robando eso. ¿Cómo vamos a llegar finalmente a olvidarnos de quién es el presidente cuando el presidente, quien sea, o presidenta, entienda que esta cuestión es por mandato previo? Es decir, la ciudadanía te dice, haz esto. Entonces da lo mismo quien sea, porque el tipo va a ser, o la tipa va a ser responsable de que sabe lo que tiene que hacer. No tiene que estar improvisando. La ciudadanía ya le dijo qué es lo que tiene que hacer. Tiene un mandato previo. Y esa es la soberanía efectiva, la soberanía real, la soberanía popular, que tiene que empezar a reflejarse en los procesos más actuales. Wow, y con esa reflexión maravillosa de Javier, bueno, terminamos este tercer capítulo de la segunda temporada de Otra Cosa y una Historia. Y bueno, agradecerle, más que nada agradecerle a todas las auditoras y auditores que tenemos, que nos han llegado hasta aquí escuchándonos. Y recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, pueden interactuar con nosotros. Nos damos cero color, ¿no es cierto? Sí, Cero nos color. damos color. Nos damos cero color. Pregúntenos lo que quiera, recomienden algún capítulo que podamos hacer. Pregúntenos si no se le podemos recomendar alguna lectura, algún tema que le interese. La idea es que acá en este podcast se vaya creando una comunidad cercana a la historia, más que de académicos, de personas que quieran saber sobre el pasado de Chile, que quieran comprender los fenómenos del presente a través de la historia. Así que le deseamos el mejor de los éxitos en todo lo que estén haciendo ahora. Y recuerden seguir nuestras redes sociales y escuchar los próximos capítulos que se vienen mucho más seguidos, porque ahora tenemos más tiempo y tenemos más compromiso con esto. Ya todas las vorágines que cada uno tiene en su vida se han apaciguado. Se han apaciguado un poco, así que vamos a estar trabajando mucho más para ustedes con nuevos capítulos, con nuevos programas también y con también nuevos invitados que van a marcar toda la discusión histórica que vamos a tener aquí en adelante. Así que eso.